Bienvenidos a su programa de Derecho Familiar y Derecho Civil. Para empezar, agradecer la presencia del maestro Marco Antonio Ramírez González, profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM en Derecho Civil y Derecho Familiar. Maestro Marco Antonio Ramírez, bienvenido, sobre todo ahora que vamos a iniciar nuevamente los programas sobre derecho sucesorio, derecho hereditario, derecho familiar patrimonial, sobre todo con una interrogante que debemos dar respuesta a la distinguida teleaudiencia a nivel nacional. Como dije al principio, ¿cuántas clases de testamento están vigentes en México? Gracias por tu presencia, maestro, tu tiempo y sobre todo, pues vamos a ilustrar, vamos a reflexionar en voz alta algunas cuestiones fundamentales en esta materia. Sí. No, gracias, doctor. En lo particular, siempre es un privilegio coincidir con usted en este espacio televisivo, llegar a la comodidad de todos los hogares de quienes nos escuchan y de responder, doctor, que esto ha sido una inquietud de mucha gente que, como usted lo ha dicho en sus programas, se ha acercado, ha tenido en las aulas, en los conflictos, en lo que pasa día a día, que son temas específicamente de derecho familiar y ahora, como usted dice, doctor, de derecho sucesorio, testamentos, legados, herederos, albaceas, formas de los testamentos, nulidad de los mismos, sucesión testamentaria, sucesión legítima, procedimiento con el notario, con los jueces, es decir, una materia muy interesante, muy particular y de mucho interés, doctor. Digo, para mí es un privilegio estar aquí en este espacio con usted, doctor. Gracias, maestro. Bueno, pues realmente es una materia vigente, latente, importante, que en la época en que Marcelo Ebrard fue gobernador de la Ciudad de México, tomaron la decisión de abrogar, de derogar, de quitar todos los testamentos que había y dejar solamente el testamento público abierto. Frente a esto, después de que han transcurrido más o menos un poco más de 10 años, la realidad nos demuestra que en la República Mexicana, en todos los estados de la misma, están vigentes otras clases de testamento que le pediría yo al maestro Marco Antonio Ramírez para poner el marco de referencia, que nos haga favor de ver el Código Civil Federal, de qué testamentos habla y cuántas clases hay al respecto, maestro. Sí, doctor. Digo, aquí el Código Civil Federal regula, en el caso específico, en el artículo 1500, los testamentos ordinarios y la ley ordena. El testamento ordinario puede ser público abierto, público cerrado, público simplificado y testamento hológrafo. Y el 1505 nos habla de los testamentos especiales y dice la ley, el especial puede ser privado, militar, marítimo y hecho en país extranjero. Entonces, estos son testamentos vigentes. Incluso, si usted que nos escucha en provincia realiza o lleva a efecto un testamento hológrafo, ese puede tener efectos jurídicos en la Ciudad de México. Pero para seguir en la misma línea de que la ley ordena y no discute, maestro, sería bueno del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares ver que que es la última norma jurídica vigente, también los menciona. Entonces, alguna lectura breve de esto, ¿qué dice ese Código Nacional? Sí, y este Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que es la materia adjetiva, y nos narra la ley en una vigencia de forma importante, en el capítulo segundo de otras formas testamentarias, la sección primera del testamento público cerrado, a partir del artículo
783. Y en consonancia con lo que acabábamos de mencionar, sigue este Código Nacional Procedimental, la sección segunda del testamento hológrafo, la sección tercera del testamento privado, la sección cuarta del testamento militar, la quinta del testamento marítimo y la sección sexta del testamento hecho en país extranjero, hablando del procedimiento de cómo en un momento dado se llevarían a cabo estos testamentos para que pudieran procedimentalmente surtir efectos, doctor. Es muy importante lo que dice el maestro Ramírez, porque él, que además es maestro de Derecho Familiar Patrimonial, de sucesiones, hereditario, tanto en el posgrado cuanto en la licenciatura, nos ha abierto una beta que nadie ha abordado antes en la televisión y menos en un programa de esta magnitud. Porque en el país, en los 31 estados y la Ciudad de México, tienen legislaciones sobre los testamentos. Desafortunadamente, desde la perspectiva de quien les habla, por razones que ignoramos, en la Ciudad de México se abrogaron, se derogaron, se quitaron todas las formas de testamentos por múltiples razones y ahora solo tenemos en vigor el testamento público abierto. Frente a eso, la primera interrogante que es fundamental responder es, viendo la experiencia del maestro Ramírez, ¿por qué crees, querido Marco, que se haya hecho esta reforma si el país, con los 130 millones de habitantes y sus 31 entidades que los tienen vigentes, que tienen todavía hoy en día estos, como lo hemos leído en el Código Civil Federal, pero además en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que es el último cuerpo normativo nacional que sigue considerando estos testamentos? Sí, doctor. Digo, para comenzar esta respuesta, doctor, hay que tener muy en claro que existen 32 formas distintas de poder otorgar un testamento en toda la República. Dado que tenemos 32 estados y como estamos escuchando, cada estado va a tener su forma de regular cómo se van a realizar estos testamentos. Usted menciona, doctor, en el caso concreto que en la Ciudad de México, en el año 2012, siendo, como lo comenta Marcelo Ebrard, en su momento jefe de gobierno, en caso gobernador, como lo ha dicho usted, doctor, derogó, se quitaron todos los testamentos, el hológrafo, que grosso modo es aquel que se hace a puño y letra, el testamento público abierto, que es aquel que se hace frente a un notario, pero se cierra, no se sabe su contenido, el testamento privado, que se otorga en el lecho de muerte, junto con testigos, el testamento militar, que como usted escucha es aquel que se otorga en un campo de batalla, estando en guerra, el testamento marítimo en alta mar y así sucesivamente. Cada uno tiene, como usted lo ha dicho, doctor, ciertas solemnidades para otorgarse. Y pudiera ser, doctor, una respuesta primera de que en la Ciudad de México se derogan esta clase de testamentos y se queda solo el testamento público abierto, que es aquel que solo se puede otorgar frente a un notario público, frente a las solemnidades específicas que nos dice la ley, que a lo mejor tal vez el notario público con una expertise más en la materia, hay una orientación, se sabe de su contenido, por eso el calificativo de abierto, y tal vez, doctor, como una primera respuesta pudiera haber dotado a los ciudadanos, a la población de la Ciudad de México en específico, de mayor seguridad jurídica por un acto jurídico muy complejo, trascendental, de la decisión de la disposición de los bienes para después de la muerte y también del cumplimiento de ciertos deberes y derechos, un instrumento de esta naturaleza, y que estuviera frente a las solemnidades abiertas frente a un notario, tal vez, doctor, pudiera ser para dotarle de seguridad jurídica
a los pobladores de la Ciudad de México, doctor? Bueno, es una opinión muy respetable, fundamental, pero la Ciudad de México no es la República Mexicana. ¿Y cómo o por qué sobreviven, por qué siguen vigentes los demás testamentos? Inclusive vamos a ver que en el Código Civil para la Ciudad de México del siglo XXI, vamos a ver cuántos números, cuántos artículos aparecen ahí derogados para quedar solamente este testamento público abierto con sus características de las que antes nos hemos encargado. Pero también hay que subrayar que México tiene una composición étnica y de población multiforme, tiene personas muy diferentes, grupos aborígenes, incluso extranjeros que viven, que se pensionaron en el país y que, bueno, pues tienen a su alcance la posibilidad de hacer cualquiera de esos testamentos. Pero pues siempre quedará una inquietud, una duda, ya el maestro dio una respuesta, de que, bueno, para establecer mayor seguridad, pero hasta dónde se priva a mucha gente, si por ejemplo tomamos en cuenta que la Ciudad de México tiene una gran diversidad de pueblos aborígenes, de pueblos indígenas, de personas que podían hacer otro tipo de testamentos, o cuando menos, por ejemplo, cuánto costaba un testamento hológrafo en el Archivo General de Notarías frente a un testamento que se tiene que otorgar ante un notario público. Entonces, bueno, pues ahí está ya más de 10 años o quizá un poco, 12 o 13 años, y habría que ver, habría que preguntar si es suficiente el número de notarios que hay en la Ciudad de México y si se da abasto para satisfacer la demanda. Por ejemplo, que ahora estamos precisamente en el mes del testamento y todas estas facilidades. Entonces, desde el punto de vista ya más formal, que es lo que a mí me preocupa y me interesa, que nuestros programas que se ven a nivel nacional e internacional, podamos hacer una afirmación categórica y que vamos a ir desmenuzando poco a poco de acuerdo con mi libro, que es un libro que escribí el siglo pasado, que puede usted hacer con sus bienes antes de morir. Es un libro interesante del que se hicieron miles de ejemplares que han tenido una supervivencia importante y que ahora, usando este instrumento, vamos a ver específicamente en qué consiste que estos testamentos. Es una afirmación categórica nuestra, atendiendo a la teoría general de la naturaleza jurídica de derecho familiar, de que todos los testamentos, obviamente incluido el de la Ciudad de México, son solemnes, no formales, entendiendo la forma solemne como la que la ley exige y no precisamente ir ante un notario público, sino, como bien decía, por ejemplo, el maestro Ramírez, el testamento militar. Se requiere que solo para militares que haya estado de guerra y que en ese momento se puedan otorgar esos testamentos. Entonces, de acuerdo a eso, maestro Ramírez, vamos a ver aquí en este libro, ahí puedes irte guiando con alguna cuestión de la interrogante, si preguntamos aquí primero, si son formales los testamentos en México, son solemnes. Y el maestro Ramírez nos va a dar una respuesta y después iremos comentando cada uno y hacer las reflexiones respectivas. Sí, doctor, aquí en el título la pregunta es, ¿son formales los testamentos en México? Y la primera respuesta categórica es no. ¿Por qué no son formales? Usted lo ratifica, doctor, sino que son solemnes.
Usted tiene una teoría, doctor, aplicando la naturaleza jurídica, en particular de lo que es la solemnidad, porque dentro de la teoría integral del acto jurídico propuesta por usted y de su autoría, doctor, hace una reflexión sobre qué elementos y cuáles son los necesarios para que un acto jurídico exista. Se requiere voluntad, se requiere un objeto y se requiere solemnidad cuando lo exija la ley. Y la solemnidad que usted en sus investigaciones, doctor, la ha encontrado, la ha recorrido desde los griegos, pudiéramos advertirlo también, sobre todo los romanos, los franceses que hablaban de esta solemnidad ad solemnitatem, de esta forma, incluso los romanos hablaban de ceremonia, de un ritual que si no se hace así, no hay acto jurídico. En este sentido, la solemnidad es, de acuerdo con sus propias definiciones, doctor, la forma de manifestar la voluntad exigida por la ley para que, en el caso concreto, cualquier testamento exista. Y hablamos de forma solemne, no de forma formal o formalidad, sino de solemnidad ad solemnitatem, que son estos elementos necesarios para que se den estos actos jurídicos, que son actos jurídicos testamentarios, para que existan, porque la ley nos va a dar ciertas hipótesis, circunstancias, por decir categóricamente, solemnidades que si no se hace así, no hay testamento. Si el testamento público abierto no se realiza frente a un notario público, no hay testamento público abierto. Lo mismo que el testamento público cerrado. Por ejemplo, si no se otorga el testamento hológrafo con las solemnidades específicas, que la ley va a decir que lo haga usted de su puño y letra, por ejemplo, aquí no interviene el notario, sino que es la solemnidad, va a radicar en que la ley exige que se haga de esa manera, de esa forma, para que ese testamento exista. Y si no se hace así, doctor, pues no existe el testamento, doctor. Pero ahí sería bueno leer lo que dice el libro, porque ese solamente se puede otorgar en el Archivo General de Notarías. Sí. Entonces hay que leer esa parte para que quede la información muy completa, dado que el Código Civil de la Ciudad de México ya no la tiene. Sí, y aquí dice en este apartado, solemnidad en todos los testamentos. Y categóricamente dice, doctor, todos son actos jurídicos. Todos los testamentos exigen la forma de manifestar la voluntad que sea de manera solemne para que haya testamento. La gravedad, la situación difícil para quien no otorgue el testamento en la forma solemne, que no otorgue el testamento en la forma solemne, será la nulidad absoluta del mismo, porque el testamento se abre al morir el testador. Si fuera formal, el requisito podría hablarse de un testamento nulo relativo, pero como se trata de un elemento sine qua non, es decir, esencial, en el supuesto fallecimiento del autor de la herencia, se abre el testamento si no se otorgó con la solemnidad correspondiente. En consecuencia, ese testamento es nulo absoluto. No produce consecuencias de derecho y los bienes se reparten de acuerdo con las reglas que establece la sucesión legítima, no de acuerdo a la voluntad que usted expresó, sino de acuerdo al parentesco, según el entroncamiento que tengan los parientes en la línea recta, ascendente o descendente, en la colateral igual o desigual, incluidos en alguno de las hipótesis los parientes que se encuentran hasta el 4º grado, doctor. Entonces, ese testamento solemne que se otorgaba en la Ciudad de México, por ejemplo, en el Archivo General de Notarías, pues ya en un momento dado no se podía hacer porque, como bien lo decía el maestro Ramírez, había que otorgarlo de puño y letra del testador, por eso se llama hológrafo. Pero no fue el único. Los que siguen también tienen una solemnidad que, por ejemplo, no podría
decirse, va a haber un testamento hológrafo. El señor hace el testamento en su casa y ahí se muere y llegan y abren el buró y sacan el testamento y él puso ahí que quiere que los bienes, eso no tendría la solemnidad que se exige para el testamento hológrafo. Vamos a ver ahora el que sigue, que también tiene una solemnidad específica desde su nombre y que es un testamento que vale en todo el país. Sí, el testamento público cerrado, que usted establece que en este testamento público cerrado, el cual puede ser escrito por el testador o por otra persona a quien él se lo pida y en papel común y corriente. La solemnidad comienza en esta etapa. El testador debe poner su firma en todas las hojas, o cuando menos rubricarlas y al final firmar el testamento. Se permite que si no sabe firmar o no puede hacerlo, lo realice otra persona a quien se lo pida. Todo esto no se hace ante un notario. Después, de hecho, el testamento se dobla, las hojas, se firma por quien sea el testador o por quien lo haya hecho a su ruego. Ahora se lleva ante un notario público con el sobre cerrado y aquí aparece nuevamente la solemnidad en su plenitud. El testador debe aclarar que otra persona rubricó y firmó por él si es el caso, y además firmará en la cubierta del sobre, habrá los testigos, lo firmarán y el notario público también estará presente. Y aquí estamos en esta solemnidad del testamento público cerrado, doctor, distinta a la del testamento público abierto y, como lo dice también, distinta a la del testamento hológrafo, doctor. Entonces ahí valdría la pena ver el Código Civil Federal para ser más específicos de algún otro requisito que se exigiera, porque está vigente. En realidad el Código Civil Federal los tiene en movimiento, se aplican, y más ahora con lo del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Por ejemplo, si se otorga el testamento en Baja California, pues el Código Nacional de Procedimientos también nos va a decir algo en ese sentido. Entonces lee cualesquiera de los dos, una norma cualquiera de esos dos que acabamos de decir. Porque sí, esto es importante, doctor, porque están vigentes del testamento público cerrado. El artículo 1521 del Código Civil Federal expresa que el testamento público cerrado puede ser escrito por el testador o por otra persona a su ruego y en papel común. El siguiente numeral que nos habla de solemnidades, aunque no lo diga el legislador, es que el testador debe rubricar todas las hojas y firmar al calce del testamento. Pero si no supiere o no pudiere hacerlo, podrá rubricar y firmar por él otra persona a su ruego. Y así sucesivamente los numerales ratifican, aunque no lo digan, doctor, solemnidad, y que usted, de aplicando la teoría general de la naturaleza jurídica, se ratifica constantemente que estos testamentos son, repetimos, solemnes, doctor. Ahora vamos a otro dentro de este libro. ¿Cuál es el que tenemos ahí apuntado? El testamento privado, que de acuerdo con esta lectura, doctor, el testamento privado es aquel que se otorga con base en las siguientes hipótesis. Cuando el testador sea atacado por una enfermedad tan violenta y grave que no dé tiempo para que concurra con el notario a hacer el testamento. Cuando no haya notario en la población o juez que actúe por receptoría. Cuando haya notario o juez en la población y sea imposible o cuando menos difícil que concurran al otorgamiento del testamento. Y la fracción cuarta, cuando los militares o asimilados del ejército entren en campaña o se encuentren prisioneros de guerra. En estos supuestos, doctor, se otorga el testamento privado. Entonces, digan ustedes, distinguida teleaudiencia, si eso no es importante que en un programa de esta proyección nacional e internacional se pueda dar toda esta información para que quien quiera hacer un testamento de esas características lo pueda hacer en la entidad donde se encuentre. Vamos a leer otro diferente, Marcos. Sí, doctor.
Y aquí, por ejemplo, el testamento militar, que también está clasificado en este Código Civil, perdón, que para empezar, aquí viene otra solemnidad, solo pueden otorgarlo militares o asimilados al ejército. Solo puede otorgarse cuando se inicie una acción de guerra o haya sido herida la persona en el campo de batalla. Y la solemnidad consiste en que se declara la voluntad ante dos testigos o que se entregue a los mismos el pliego cerrado que contenga su última disposición firmada de su puño y letra. Entonces, el Código Civil Federal acompaña a esta solemnidad y esta forma, que no necesariamente tiene que ser con un notario. ¿Qué dice en ese sentido? Sí, y aquí ratifica, doctor, ya la letra de la ley, perdón, el artículo 1579, que ordena la ley lo siguiente en este testamento militar. Si el militar o el asimilado del ejército hace su disposición en el momento de entrar en acción de guerra o estando herido sobre el campo de batalla, bastará que declare su voluntad ante dos testigos o que entregue a los mismos el pliego cerrado que contenga su última disposición firmada de su puño y letra, que ratifica lo que hemos leído, doctor, ya con la letra de la ley, que aclaramos lo que es importante, que es vigente, porque hay estados que lo regulan, doctor, hay estados que lo tienen todavía vigente, y tan es así que el procedimiento que tendrá en un momento dado que ventilarse en un juzgado de acuerdo con el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares también lo regula, doctor. Muy bien, ¿y qué dice el Código Nacional? Y el Código Nacional... O sea, esto es muy importante porque estamos hablando de normas vigentes, de normas recientemente legisladas que hablan de estas clases de testamento y que, reiteramos, la Ciudad de México no es el país, es una entidad federativa que incluso desde el año 2016, que se puso en vigor su constitución política y cambió su estatus, no se le llamó Estado, se llamó entidad federativa por razones de los legisladores. Pero ahora vamos a escuchar que el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que recientemente entró en vigor, sigue legislando, sigue hablando de estos testamentos que son tan importantes para la provincia mexicana. Sí, doctor, y aquí solo para acotar, este Código Nacional se publicó en el Diario Oficial de la Federación el miércoles 7 de junio del año 2023, porque pareciera que estamos frente a hipótesis ya antiguas o obsoletas. Usted lo narra, doctor, a veces con esa puntualidad como piezas de museo, doctor, pero que en realidad son vigentes y que la ley, en el caso del procedimiento, ordena en esta sección cuarta del testamento militar, el artículo 795 de este Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, lo siguiente: luego que la autoridad jurisdiccional reciba, por conducto de la persona titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, el parte a que se refiere el Código Civil correspondiente, citará a los testigos que estuvieren en el lugar, y respecto a los ausentes o desaparecidos, mandará exhorto al tribunal o poder judicial del lugar en que se hallen. Y después solamente el siguiente artículo, solo son dos artículos, el artículo 796 en este testamento militar ordena la ley lo siguiente: de la declaración judicial se remitirá copia autorizada a la persona titular de la Secretaría de la Defensa Nacional. En lo demás se observará lo dispuesto en el capítulo que antecede. Entonces, aquí no hay nada escrito. Está la guerra, está la persona que quiere hacer su testamento, y así le declara a dos qué quiere que se haga con sus bienes en caso de morir. Y la persona muere en el campo de batalla, entonces estos dos tienen que dar el parte para que esto se formalice, para que se le dé el contenido que debe tener y su solemnidad, y de acuerdo a eso es muy importante, la voluntad que declaró en vida el militar que ya murió,
va a ser lo que determine el destino de los bienes. Como ven ustedes, es realmente derecho positivo vigente, que vamos a seguir con las hipótesis, que hay otros testamentos. ¿Qué dice Marco? Que hay que seguir, y digo aquí, agregar, doctor, que digo, a pesar de que la Ciudad de México del año 2012 estos testamentos están derogados, ya no existen, ya no están en la ley, hay estados de la República que categóricamente lo regulan. Usted lo ha dicho, doctor, todos los testamentos siguen vigentes en los diversos estados de la República, y que si en algún momento dado se otorga un testamento con estas solemnidades en otros estados de la República, tiene validez en el estado en el que se otorgó y en los 32 de la República, de modo que si hay un testamento hológrafo que se hace bajo las solemnidades específicas en algún estado de la República, y la razón por qué hay bienes aquí en la Ciudad de México, o por las razones específicas que tenga que surtir efectos en la Ciudad de México, ese testamento va a seguir teniendo efectos jurídicos, va a tener una validez completa aquí en la Ciudad de México, a pesar que no se haya regulado en este sentido, doctor. Entonces, realmente esta enumeración, todavía nos faltan algunos testamentos solemnes que están en la ley, que están en el Código Civil Federal, que están en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, y que son todos los días, y los notarios de provincia lo saben perfectamente, porque llevan una ventaja sobre los de aquí de la Ciudad de México, porque aquí finalmente se redujo, e incluso yo he sido crítico de estos programas en la Facultad de Derecho de la UNAM, de que deben seguirse enseñando los testamentos, que no sea el público abierto, precisamente por la importancia y la trascendencia que tienen. Vamos a leer otro de los... Y aquí, por ejemplo, un interesante, el testamento marítimo, doctor, que el testamento marítimo solo se puede otorgar por aquellas personas que se encuentren en alta mar, y esto es también su solemnidad. Aparte, que estén a bordo de barcos que sean de la Marina Nacional, no importa que sean de guerra o mercantes, y deberán otorgarlo, en esto hay otra solemnidad, por escrito, es decir, de su puño y letra. Sigue la solemnidad en presencia de 2 testigos y el propio capitán del barco. Una vez que se realiza, se lee, se le pone la fecha, se firma en los términos semejantes a los del testamento público abierto. No se puede, y aquí hay otra solemnidad, omitir la firma del capitán y tampoco la de los 2 testigos. Se agrega además a la bitácora y diario que lleve el capitán en el barco, hasta que se llegue a un puerto donde pueda otorgarse el testamento, que se pueda llevar frente a donde hay un agente diplomático, cónsul o vicecónsul mexicano, y el capitán sigue la solemnidad, está obligado a depositar en poder de estos uno de los ejemplares del testamento. Debe ponerle fecha y sello con copia de la nota, que debe constar en la bitácora o diario de la embarcación. Y esa empieza con esto, doctor, como un texto de ciencia ficción, pero en realidad son normas de derecho positivo vigente de las solemnidades de los testamentos, doctor. Porque finalmente seguimos aplicando la teoría general de la naturaleza jurídica del derecho familiar, y la pregunta es muy simple. ¿Qué es en derecho familiar un testamento privado, público, abierto, cerrado, hológrafo, marítimo, hecho en país extranjero? Que viene todavía más información sobre esto. Sí, y aquí el Código Civil Federal, el artículo 1583 nos dice, y lo ratifica en realidad, lo que acabamos de mencionar. Los que se encuentren en alta mar a bordo de navíos de la Marina Nacional, sea de guerra o mercantes, pueden testar sujetándose a las prescripciones, aquí habríamos de decir solemnidades siguientes. Ya la ley nos habla en el siguiente numeral que el testamento marítimo solemnidad, ratificamos, deberá ser por escrito, en presencia de 2 testigos y del capitán.
que además deberá firmar tanto el capitán cuanto los dos testigos. Y así sucesivamente sigue la ley hablando de solemnidades, doctor. Y en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, hemos dicho vigente, actual, con letra de algún modo novedosa que tiene vigencia en la actualidad, en la sección quinta del Testamento Marítimo le dedica solo un artículo, que es el artículo 797, y ordena lo siguiente: hechas las publicaciones que ordena el Código Civil de la entidad federativa respectiva, podrán los interesados ocurrir ante la autoridad jurisdiccional competente para que pida de la Secretaría de Relaciones Exteriores o al gobierno local, según la entidad federativa que lo contemple, la remisión del testamento marítimo para que lo envíe y continúe el trámite legal correspondiente. O sea, es un testamento fundamental. Alguna persona que se sienta mal en el barco y no hubiera hecho un testamento, bueno, pues ahí tiene ya una respuesta. Y como lo dialogaba yo con el maestro Ramírez antes de empezar el programa, esta es la primera vez que en la televisión, con el profesor Ramírez y quien les habla, hemos tocado una temática tan importante que vamos a reiterarla, porque esto no se queda en un programa, no se queda en una reflexión, sino que estamos siempre en la disposición. El despacho que tenemos de SOCOP y Huitrón como abogados asociados, siempre estamos en la mejor disposición de dar respuesta a las inquietudes, a las reflexiones, a las sugerencias, incluso que nos hacen personas cuando solicitan nuestro apoyo o cuando en un momento dado tenemos la posibilidad de que podamos servirles en una asesoría jurídica. Nosotros que estamos ubicados en el Water Center, en la calle Montecito número 38 en la colonia Nápoles, tenemos un teléfono que siempre está a su disposición, el 55 90 39 97 53, lo repito, 55 90 39 97 53. También tenemos un correo info@huitron.mx. Estamos en el piso 25, en la oficina número 15 del Water Center, en Montecito 38, que ya decía yo, la alcaldía de Benito Juárez, y como siempre en la mejor disposición para darles asesorías en derecho civil, en derecho familiar, en derecho corporativo, en cuestiones impositivas. Inclusive estamos explotando ahora una nueva rama sobre el derecho energético, que se nos ha hecho muy importante para mejorar todavía nuestras citas. Así que les agradezco mucho su atención. Maestro, ¿quieres decir algo al siguiente a la audiencia? Porque haremos otro programa sobre esto, pero creo, ¿hay algo más que puedas indicar de estos testamentos? Sí, bueno, en realidad aquí la conclusión, doctor, que me parece adecuado para terminar, que usted acota lo siguiente. En primer lugar, debemos considerar, y lo dice ampliamente, que todos los testamentos que se regulan en el Código Civil de todos los estados son solemnes. La solemnidad varía dependiendo la clase de acto jurídico de que se trate, como lo acabamos de mencionar. No siempre se requiere la presencia de un notario público para que haya testamento. Como ya escuchamos, incluso puede otorgarse de manera verbal frente a dos testigos, incluso frente a un capitán de un barco específico. Debemos concluir que si usted va a otorgar un testamento y escoge cualquiera de los 7, o las circunstancias de la vida lo ponen en hacerlo con esas características, hay que considerar esta valiosa información, hay que hacerla correctamente, porque no debemos olvidar que si falta de alguna solemnidad el testamento, la consecuencia será que se aperturará la sucesión legítima, es decir, ya no su última voluntad va a surtir efectos, sino de acuerdo con el orden que establece la ley, tendrá la dispersión de sus bienes, doctor.
Muchas gracias, mi querido maestro, por gracias tu a usted. presencia, la sabiduría, la ciencia, cómo se transmite. Y a ustedes, muchas gracias por permitirnos llegar a su hogar. Y vamos a hacer un segundo programa sobre algo que nos han preguntado a muchas personas. Convencionalmente le han llamado testamento conyugal, pero en realidad es una figura que trataremos en el próximo programa con visos muy interesantes que seguramente serán atractivos para ustedes. Por lo pronto, muchas gracias, maestro Ramírez, y a ustedes por permitirnos llegar a su hogar. Y les recuerdo, les reitero, siempre presente, lo mejor está por venir.